En el libro de Esdras hemos estado en estas veces que hemos compartido, y todo esto es una continuidad acerca de eso. En el capítulo 3 quiero que nos fijemos en esta hora especial. El capítulo 3 nos habla en la primera parte, en lo que ahí sintetiza el título que le puso la Sociedad Bíblica: restauración del altar y del culto. O sea, el Espíritu Santo, como dice la Biblia por Salomón, tiene tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras. El tiempo de la dispersión es uno y el tiempo del retorno es otro. Entonces hay libros en la Biblia que nos muestran las razones por las cuales hay dispersión. Por ejemplo, si tú lees Jeremías, las Lamentaciones, ahí se da cuenta por qué hubo dispersión y las divisiones y los problemas. Hubo tiempo de problemas, de dispersión y de divisiones, pero también hay tiempo de parar la dispersión, acabar la dispersión, volver, reconciliarse y comenzar de nuevo. Y esas dos experiencias están muy bien ilustradas en libros de la Biblia. Y el aspecto del retorno, de la dispersión, el aspecto de la restauración, está en libros como por ejemplo este de Esdras, el de Nehemías, el de Ageo, el de Zacarías, el de Esther, donde se muestran los principios de la restauración, como en otros se mostraron las razones de la dispersión y de la corrección, de la disciplina de Dios. Entonces, en los tiempos de restauración, en estos libros se nos muestran los principios de la restauración y el orden y las cosas, y es también una tipología. Y especialmente aquí es la restauración de la casa, que comienza con la restauración del altar, que es la consagración, poner el altar en su sitio. Si no hay consagración, no hay restauración. Cuando hay altar, cuando hay consagración, por ahí comienza la restauración. Lo primero es el altar. Cuando ya hay altar, porque hay consagración, entonces ya se colocan los fundamentos, como en la segunda parte, colocación de los cimientos del templo, que es una figura de la casa de Dios. Entonces primero es restauración del altar para que haya colocación de los cimientos. Solo que esa restauración y toda obra de Dios, toda edificación, se realiza en medio de la guerra, se realiza en medio de la oposición. Entonces mira ahora el tercer título que aparece ahora en el capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. O sea que Dios está queriendo llevar a su pueblo al cumplimiento de su propósito, pero el enemigo se opone. Y Dios permite que haya el enemigo, porque el enemigo es el que prueba nuestras intenciones, nos prueba. ¿Se da cuenta? Los ángeles fueron probados cuando el querubín lucero se convirtió en Satanás, y la tercera parte le siguió, pero las 2/3 partes le fueron fieles al Señor hasta hoy. ¿Ve? Y después sucedió con el ser humano. El ser humano fue probado, Eva fue probada. Eva es como si representara a la que va a ser la mujer del Señor. Y ella cayó, pero vino el Señor y estableció la redención. Los cubrió con el animalito que fue sacrificado y derramó su sangre. Los vistió y les prometió restaurarlos. Entonces la historia bíblica muestra la línea de Dios y la línea del maligno en conflicto. Usted lo ve desde Génesis 3:15, donde Dios le dice al diablo, a la serpiente: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente suya. Pero también dice el final, cuál va a ser de toda esa larga enemistad a lo largo de toda la historia,
esos dos líneas han estado en conflicto. Pero al final dice el Señor que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la cabeza de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. La herida de Cristo y de su pueblo, de su cuerpo, es la cruz. Es el sufrimiento de morir a lo nuestro para vivir en el Señor. Pero el otro no va a tener una sola herida. El enemigo, su cabeza es aplastada. Entonces, estamos en esa guerra, en ese conflicto entre la línea de Dios y la línea de Satanás. Es un conflicto constante. Entonces, como dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que están queriendo confundirnos, deshacernos, desanimarnos, en fin, llevarnos a la desesperación. Pero dice Pablo, derribado mas no destruido, ¿no? Etcétera. Entonces, la segunda parte, después de estas dos primeras del 3, restauración del altar y del culto, colocación de los cimientos del templo, ahora vienen los adversarios, detienen la obra. Pero ese no es el capítulo final, ese es una anécdota, sucede. Esas cosas, esas querer impedir, querer destruir, menospreciar, criticar, todo, eso ya está previsto, está tipificado. Pero ahí no terminan las cosas, no hay que desanimarse por medio de esas cosas. Viene la siguiente, reedificación del templo. O sea, en medio de todo hay reedificación a pesar que hay oposición. Entonces mire lo que dice aquí el 5. Profetizaron, note, y aquí quiero llamarles la atención en esta pequeña introducción a este contexto de la profecía de Ageo y de Zacarías, que es riquísimo. En estos días anteriores, que han ido apareciendo Ageo y Zacarías, pero a pedacitos. Hemos leído pedacitos de sus profecías, de sus cosas, pero ahora es necesario entrar más a fondo y en el nivel de la hora, de la verdad presente. Entonces dice aquí, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, o sea, la tribu del remanente, la tribu del león, la tribu del Mesías, y en Jerusalén, y dice, profetizaron en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Fue Dios el que los escogió, fue el Dios el que los puso en ese tiempo, y fue Dios que les puso ese encargo. O sea, llega la hora de Ageo y Zacarías, dos profetas en medio de la guerra. Están ellos en plena restauración, siendo débiles, apenas empezando, y viene una tremenda guerra para confundirlos, para desanimarlos. Eso es lo normal, porque así es que somos probados, así es como se ve lo que hay. Si vamos a pelar el cobre, como se dice, o sea, mostrar nuestra debilidad, o también la prueba puede sacar lo mejor que hay en nosotros. Nos volvemos al Señor, nos humillamos y le pedimos su gracia y nos levantamos y seguimos adelante. Por eso toda esta guerra es como una final de fútbol de Alemania contra Brasil, lleno de espectadores mirando esa guerra. Dice que cuando una persona se convierte, cuando evangelizas a una persona y una persona se convierte, es como si hubiera sido un gol del pueblo de Dios. Los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando hermanos se reconcilian, cuando una persona se levanta aunque estaba caído. Eso lo están viendo los ángeles. La Biblia dice que somos un espectáculo a los ángeles y a Dios mismo, que Dios está viendo. Él sabe todo, pero Él quiere que eso sea manifiesto. Y cuando a veces pelamos el cobre es para que expongamos el cobre en su mano y dice, Señor, cámbiame este cobre por oro puro. Y no todo lo que brilla es oro, quiero oro, no solo cobre. ¿Ve? Entonces el Señor también lo hace y tenemos la oportunidad de ser perdonados y que el Señor nos dé otra oportunidad
Esa es la prueba en que estamos, y eso es, hermano, tenga clara conciencia de eso. El Señor habla de eso. La prueba que ha de venir para probar a todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra estamos entrando en una prueba. No solo los de Dios, sino también los del diablo. Ahora se va a definir quién está con quién. En la prueba es que se define. Y la Biblia habla de esa hora de la prueba que ha de venir. Esa es la gran tribulación. Esa es la hora de la prueba. Todo el tiempo hemos sido probados. ¿Cuánto más en la hora que se le llama la de la prueba? O sea, las otras eran pruebitas. Ahora lo que viene es la pruebota, ¿no? Entonces, sigo leyendo acá. Entonces, o sea, como resultado de la profecía de Ageo y Zacarías, o sea, la intervención de Dios usando a estos dos hermanos, se levantaron, porque estaban como alicaídos, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Este que aquí se le llama Jesúa, hijo de Josadac, es el mismo Josué, hijo de Josadac, que aparece allá en la profecía de Ageo y de Zacarías. A ellos se refieren, a Zorobabel y a este Jesúa. Y desde ya les llamo la atención, y después lo veremos un poco más a fondo, que este Jesúa, que es Yeshua, igual que Jesucristo, igual que Jesús, usa el mismo nombre de Jesús, Yeshua, y después se le llama varón simbólico, y después se le llama el renuevo y se le corona como si fuese en figura de Jesucristo. Entonces tenemos que ir entendiendo muy bien la función de Jesús, de Zorobabel y de Ageo y Zacarías en estos días. Y tenemos que estudiar en un nivel más elevado y profundo, porque primero se habló a ellos, luego se habló para la iglesia, y ahora se habla para el fin ya. El templo espiritual y también el tercer templo. Porque en esos profetas Dios trata y da los principios. Y necesitamos ver el lugar de la profecía de ellos. Así que vamos a tener que estudiar con cuidado. Y ya en esta hora, con todo lo que el agua que ha pasado debajo del puente, volver a leer con cuidado otra vez para este tiempo a estos profetas, porque estos que fueron animados por esos profetas eran varones que simbolizaban algo. No era, cuando leemos de ellos no leemos solamente algo histórico, sino algo simbólico. La Biblia dice que eran varones simbólicos. Este Jesús, tenemos que estudiar con detalle eso más profundo. ¿Ve? Entonces tengo esa carga. Yo sé que hoy apenas estamos haciendo unas razones por las cuales vamos a dedicarle tiempo a profundizar en esto. Sobre todo, primeramente, Cristo en Ageo y en Zacarías. Y tengo la carga de comenzar por Zacarías. Entonces, dice, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, o sea, Yeshua, el sumo sacerdote, figura, símbolo de Jesucristo, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Por eso es que tanto en Ageo como en Zacarías encontramos profecías dirigidas a Zorobabel y dirigidas a Josué o a Yeshua, hijo de Josadac. ¿Ve? En aquel tiempo vino a ellos Taitnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, note la prueba, note, eran gobernadores ¿de dónde? Del otro lado del río, del imperio, cabeza,
del dragón y de la bestia, que aparece el dragón con 7 cabezas y la bestia con 7 cabezas, y cada una de esas cabezas es el imperio político manejado por el gobernador de las tinieblas de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que maneja la política mundial en oposición a la de Dios. La serpiente es el mismo dragón y sus cabezas son sus aliados. Y esta gente del otro lado del río llegaron con este cuentecito. ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Note lo que se viene. ¿Y qué más? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas ahora mire qué lindo este verso 5. Ahí está la guerra. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Leo la carta para que vean cómo es este asunto desde el 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber. ¿A quién? A la cabeza de esta bestia, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Note, comenzó por David, siguió por Salomón, hijo de David, ¿figura de quién? Porque estos son símbolos, estos son varones simbólicos. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, y noten aquí el canto de Moisés, y lo que tienen que aprender las naciones que leímos en Ezequiel, la vez pasada, en la reunión pasada, provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, al caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a la Babilonia. Ahí donde están, en esa misteriosa Babilonia, gran ramera, madre de rameras, pero de ahí sale el pueblo. Pero en el año 1 de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, toma estos utensilios, entre ellos estaba el candelero y los demás, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allá en Babilonia, si es así, que por el rey de Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta
en el palacio que está en la provincia de Media, de los Medos, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, aunque realmente era de 30, de 20, y 3 hileras de piedras grandes y uso de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que está en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos. Eso es restauración. Y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Las cosas que eran de la casa de Dios, que se las llevaban a Babilonia, hay que recuperarlas otra vez para la casa de Dios. Ahora pues Tabnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos, que era Zorobabel, y sus ancianos, reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí, o sea, por Darío, es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Ay, hermano, y así continúa con el decreto de David. Por eso en el libro de Macabeos, a este libro de Esdras se le llama el libro de las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. Cuando estén leyendo, si alguna vez leen Macabeos, van a encontrar que aparece el libro de las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. La de Ciro, la de los enemigos, que no la leí ahora, una nomás, luego la de Darío, y así, todo ese proceso. Entonces nos damos cuenta qué importante es conocer ya en su contexto histórico primero y simbólico segundo, y simbolismo en dos aspectos, en el de la edificación de la casa espiritual que es la iglesia, pero también en la reedificación del tercer templo, porque lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Entonces en este tiempo tenemos que tener ojos para poder ver, leyendo a Ageo y a Zacarías, lo que fue y lo que ha de ser, tanto en el aspecto espiritual del cuerpo de Cristo, como en el aspecto milenial del tercer templo, para con los judíos que todavía están en el plano del templo, hasta que se conviertan al Señor, y entonces ahora sí puedan ver cómo la tipología y la realidad espiritual, e incluso la realidad histórica, todas van confluyendo, porque la Biblia dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y ese pueblo santo por una parte es Israel y por otra parte es la iglesia. Y al final esos dos rediles van a ser un solo rebaño y un solo pastor cuando Israel reconozca al Mesías. Entonces, por causa del Mesías y del Espíritu, y leímos eso, que recibirán al unigénito, al que traspasaron, y que también recibirán el Espíritu y también serán purificados. Entonces, cuando ellos nazcan de nuevo y cuando ellos reciban el Espíritu y a Cristo y al Espíritu, pues son parte del mismo cuerpo, que es el misterio de Cristo. Tengo otras ovejas, ellos eran unas ovejas, los gentiles eran otras ovejas, que no son de este redil. Ha habido estos dos rediles, por un lado los gentiles, por otro lado Israel, o digámoslo mejor, por un lado Israel y por otro lado los gentiles, pero el Señor dijo que Él las traería a las otras ovejas y habría un solo rebaño y un solo pastor. Es lo que dice también el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 3, que les ruego que lo lean conmigo, porque tiene que ver mucho
al respecto de esto. Entonces vamos allá a Miqueas, que está después de Jonás, está Miqueas, y antes de Nahum. Entonces Miqueas capítulo 5, entre Jonás y Nahum, dice, leo desde el 1 al 3 para tener el contexto. Estos 3 versos son súper claves en la economía divina. Entonces acuérdeselo, márquelo. Miqueas capítulo 5, versos 1 al 3. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Eso es Jerusalén en el año 70, que la sitiaron, como Jesús dijo, ¿no? No lloréis por mí, llorad por vosotros y vuestros hijos. Incluso ya estaba profetizado en Daniel de que la ciudad sería atacada. Pero dice, ¿por qué fue eso, no? Entonces dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. El juez de Israel es el Mesías, que le herirían con vara a Jesucristo cuando lo azotaron, lo golpearon con varas. Por eso, por rechazar al Mesías, fue que la ciudad fue castigada. ¿Ve? Pero Belén, que ya es distinto de Jerusalén, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén. Esto era lo que decía Herodes, no sabía esto, y de dónde van a ser el rey. Entonces los que sabían le dijeron, pues en Belén. Ah, yo también voy a adorarlo, querían matarlo. Pero aquí estaba lo que sabían ellos. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, o sea, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel, o sea, el Mesías. Nacería en Belén. Lo decía Miqueas siglos antes de nacer Jesucristo en Belén. O sea que la Biblia es un libro maravilloso, que esto no se escribió después, sino antes, y vea cómo se cumple. Pero ahora mire la historia del Mesías, y dice así, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, y por eso aquí tengo este librito, para dárselo a los que no lo tienen ni lo quieran tener, salidas teofánicas, las apariciones del ángel de Yahvé, que no es un ángel creado, sino la palabra ángel quiere decir el mensajero de Dios. Por eso este librito, léalo con el otro, que quería traer los dos, pero no tuve el tiempo, las manos que pensé que había acá, no había. El otro se llama Testimonio Divino acerca de la divinidad del Hijo, para que no se confunda con la palabra ángel, que no es un ángel creado, sino un mensajero. Antes de encarnarse, el Señor Jesucristo era el mensajero del Padre, que hablaba como el ángel de Yahvé, y le apareció a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy el ángel de Yahvé, el ángel Yahvé, porque ese de se lo agregamos en español, en hebreo no está. El ángel Yahvé dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Moisés, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. Yo soy el que soy. Ese que dijo yo soy el que soy es el ángel Yahvé, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, que se encarnó como Jesucristo, y que es Dios con el Padre, pero es el Hijo. Entonces, por eso, para que no se confundan pensando que estamos diciendo que es un ángel creado como Gabriel. Entonces, aquí se ven los versículos que hablan de la divinidad de ese ángel, de la actividad de él en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes ya lo leyeron? 1, 2, 3. Bueno, ¿quiénes no lo tienen? Los que no lo tengan y lo quieran tener, aquí está. Glorita, tú que estás más cerquita, ahí. Entonces, para que le des a los que lo quieran tener, que no lo tengan. No lo des al que no quiera, pero sí al que te lo pida se lo das. Entonces, léalo junto con el otro que habla de la divinidad de Cristo, para que usted no se confunda. ¿Es él un ángel creado? Entonces no es Dios. No, sí es Dios, pero su función, la función del Hijo de Dios, era el mensajero de la faz de su Padre. Por eso se le llama en Malaquías como el ángel de su faz, el ángel del pacto, pero no es un ángel creado. Es un ángel que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy.
Entonces es Dios el Hijo. ¿Ve? Entonces en este libretico se estudian los versículos, ahí usted los tiene uno detrás del otro, desde la primera aparición hasta la encarnación. ¿Ve? Entonces por eso después hay el otro que se llama la encarnación, que esas son verdades fundamentales, pero hay que estudiar las dos caras de la moneda, su identidad como el mensajero del Padre, el testigo del Padre, fiel y verdadero, y Dios con el Padre. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esos dos lados deben estudiar, este con el otro. Amén. Entonces esto lo vamos a necesitar porque lo vamos a profundizar en Zacarías. Zacarías es uno de los profetas mesiánicos por excelencia y tenemos que ver en primer lugar la espina dorsal de toda la profecía de Zacarías, que es el propio Mesías, es el propio Señor, toda la actividad de Cristo antes de encarnarse a través del libro de Zacarías, hasta encarnarse, y aparece también después, y vamos a ver al ángel de Jehová siendo Jehová el enviado de Jehová. Entonces eso necesitamos tenerlo claro, la espina dorsal cristológica en el libro de Zacarías, y luego el trabajo de él en la época, pero en función del propósito eterno. Todo el trabajo de él en una coyuntura está vinculada con todas las demás coyunturas anteriores y posteriores en relación al propósito eterno de Dios. Toda esa suma de coyunturas del avance del propósito es la economía divina. Entonces eso necesitamos verlo, y para eso tengo la carga de compartir Zacarías y Ageo. Ageo lo hemos leído más, Zacarías tiene más bemoles. Entonces hoy estoy haciendo apenas el anuncio, la razón por la cual. Amén. Entonces ahí en Miqueas, eso lo dije por lo que dice aquí Miqueas al final del verso 2, que es la razón del título de ese estudio bíblico. ¿Cómo es el título? Salidas teofánicas. Teofanía quiere decir las manifestaciones o apariciones de Dios. Entonces las salidas teofánicas son las veces que el Hijo como mensajero de su Padre apareció y trabajó. Entonces ahí las vamos siguiendo. Pero luego esa roca que guiaba a Israel era Cristo. ¿Ve? Entonces por eso les ruego que lean ese junto con el otro y con la Biblia, para que usted vaya revisando bien. Amén. Porque ahora, cuando entremos en Zacarías, tenemos que ir un poco más allá de lo que está ahí. Tenemos que ver lo más profundo, pero vamos poco a poco, porque Él es el que es la cabeza, el que es el realizador, el ecónomo divino, el que Dios puso para llevar adelante, representando a su Padre, su obra. ¿Ve? Entonces tenemos que ver lo que Él hizo, y eso que Él hizo, una parte es histórica de aquella coyuntura, pero cuando Dios trabaja en una coyuntura, está trabajando para las demás coyunturas. Por eso se habla del cumplimiento de los tiempos. Los tiempos son las coyunturas a lo largo de la historia. El Cairo de Babilonia, el Cairo de Persia, que es ahora aquí, luego viene el de Grecia, luego el de Roma, en la historia de la Iglesia, pero hay una economía del cumplimiento de los tiempos. Ese arreglo definitivo final del reino de Dios es el que ha estado siendo parido y alumbrado a lo largo de la historia. Entonces hay una triple lectura, la parte coyuntural, pero como eso es simbólico, está la parte espiritual, que son las arras de la iglesia, pero luego de la parte del anticipo de las arras viene la parte del milenio, que ya no es solamente arras, sino herencia, la parte milenial, pero como hay que también, tiene que haber la reunión en un rebaño bajo el pastor Cristo de los que eran distintos rediles, entonces está la parte de Israel, ¿ve? Y la parte del milenio,
la parte del polvo y la parte de las estrellas, porque la simiente de Abraham es como el polvo de la tierra, el pueblo terrenal que es Israel, y como las estrellas del cielo, que es el pueblo celestial, que es la iglesia, que nació del cielo. La iglesia nació en el cielo. Cuando nacimos de nuevo, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, la simiente de Abraham, como las estrellas del cielo, se refiere a la iglesia. Y como el polvo de la tierra, se refiere a Israel. Pero como Israel también va a recibir al Mesías y también al Espíritu, entonces ahí va a ser reinsertado en el buen olivo y va a haber un solo rebaño y un solo pastor, que es lo que dice Miqueas también, que es base de lo que dijo Jesús, porque fue Jesús, el Espíritu de Cristo, quien habló por Miqueas, como habló por David. Entonces mire lo que sigue hablando ahí. Y sus salidas, o sea, la salida del que sería el Señor en Israel, o sea, el Mesías, o sea, el que nació en Belén, Jesucristo, sus salidas son desde el principio. O sea, que Él no vino solamente aquí como hombre, sino que ya había salido como el mensajero de su Padre, el representante del Dios invisible, que es la imagen del Dios invisible, el Verbo, que era con Dios, que después hizo carne como Jesús, pero que ya preexistía. Y apareció y trabajó en todo el Antiguo Testamento. Y eso es lo que trata este librito, esa espina dorsal del trabajo del Mesías, el ángel de Yahvé antes de la encarnación, que es el mismo Jesucristo. Y luego, entonces dice así, sus salidas son desde el principio. Esas salidas son las apariciones teofánicas, cuando Dios se aparecía. ¿Quién era? ¿Y a través de quién era? De su Verbo, de su Hijo antes de la encarnación. Pero dice, los dejará, o sea, después de la primera venida, que nació en Belén, lo golpearon, lo mataron, resucitó y se fue a la diestra del Padre. Los dejará, pero no para siempre. Dice, hasta. O sea que habría una segunda venida, porque no los deja para siempre, los deja solo por un rato, después vuelve. Pero ¿cuándo es? ¿Qué caracteriza como señal que está cerca su segunda venida? Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién ha de dar a luz? La mujer de Apocalipsis 12, que tiene parte de Israel y parte de la iglesia, porque Dios, Yahvé, así le llamaba a Israel. Yo soy tu marido, por lo tanto ella era su esposa. Y ahora Cristo nos llama a la iglesia su esposa y él es el marido. Entonces la mujer es el pueblo de Dios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que está descrita simbólicamente en Apocalipsis 12. Y ella tiene que dar a luz. O sea que ellos tienen que recibir al Mesías, Israel. Los que no lo recibieron en la primera venida, los que son de verdad, lo recibirán en la segunda. Llorarán por el que traspasaron. Se les concederá esa limpieza, ese manantial que purifica, y recibirán el Espíritu Santo, como lo hemos leído de Zacarías y de Ezequiel y en otros lugares. ¿Se da cuenta? Y la iglesia también tiene que crecer en la madurez del hijo varón, porque ese Mesías es el hijo varón, que se tiene que formar en la iglesia espiritualmente. La formación de Cristo en nosotros es como el alumbramiento de la mujer. Y así como Cristo se sentó, nosotros nos sentaremos con Él, porque ya espiritualmente ya nos sentó. Solo que eso va a pasar también a nuestra experiencia cotidiana, inclusive resucitaremos en cuerpos como los de Él. Este es un cuerpo de humillación que nos humilla, pero dice que será cambiado por un cuerpo de gloria, que ya no nos humilla, ahora nos humilla. Y por eso estamos en una guerra con la carne mediante el Espíritu de Cristo, que ya venció a la carne y la muerte y el mundo. Por medio de Él es que Él se va formando, ese es el parto. Cristo formándose en nosotros es como el bebé que se forma en el vientre de su madre. Y eso va pasando también con Israel, y va pasando con la iglesia, y que dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Entonces ahora mire ese verso 3. Los dejará, eso fue cuando ascendió a la diestra del Padre, pero no es para siempre, hasta, o sea, la segunda venida. ¿Cuándo? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, que es la mujer, Israel y la iglesia. ¿Y qué más? Y el resto, o sea, el remanente de sus hermanos. O sea que Jesucristo tiene hermanos. Él dijo, yo y mis hijos y también mis hermanos, anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice en Hebreos 2 de Jesucristo. Entonces el remanente de los hermanos del Señor, y dice el remanente porque son los que quedan al final cuando esto tiene que acontecer. ¿Qué sucederá? El remanente de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Ve? Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Esa es la segunda venida. ¿Se dan cuenta que Cristo tenía que venir 2 veces? Aquí se ve las 2 venidas. Y dice, con grandeza el nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Podríamos cantarnos ahora ese cántico, que nuestro hermano Mario Contreras le puso música, aquí lo cantamos, pero quizá algunos no sabían de dónde venía este hermoso cántico. De esta profecía ahora lo vamos a cantar con más entendimiento. Él será nuestra paz. Paz entre los 2 rediles que se conforman, los que son de Cristo. Israel está en ese proceso de parto y la iglesia también, pero tiene que haber una unión en el Mesías y en el Espíritu. No es una cuestión sin Cristo. Los que están sin Cristo, Jesús se lo dijo muy claro a ellos y a todos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero cuando creen en Cristo, son reinsertados en el buen olivo y por lo tanto en el cuerpo de Cristo. Y si reciben el Espíritu, como Dios se lo prometió, como lo leímos la vez pasada, ahí en Ezequiel 36, 37, 39. Entonces, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. La otra parte, un redil y el otro redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, son de otro redil, pero voy a traer los 2 rediles y voy a hacer un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. ¿En quién seremos un rebaño? En Jesucristo. No estoy hablando de ecumenismo de religión, es algo muy diferente. Eso es al servicio de la gran ramera para el anticristo. No hablamos de eso, hablamos es en Cristo, en la palabra. Amén. ¿Y no han visto? ¿Acaso no se reúnen con nosotros hermanos que ya empezaron a venir de allá? Y los mismos hermanos que yo conozco también en Israel. Y esto sigue. Y por eso nuestro testimonio tiene que ser claro. Y debemos entender esto para poder tender los puentes. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dejar aquí en esta introducción a los profetas del retorno. Vamos a llamarle así. Introducción a los profetas del retorno. Todavía no hemos empezado a leer, pero vamos a leer y vamos a masticarlo juntos. Primero tenemos que hacer el seguimiento de lo central, del arca que está en el centro, que es ver a Cristo en esos profetas que son mesiánicos. Los 2 profetas, tanto Ageo como Zacarías, son mesiánicos porque hablan profecía del Mesías, pero también hechos del que sería el Mesías en la encarnación antes de encarnarse, cuando es el Hijo mensajero del Padre. Amén. Entonces vamos a parar acá, vamos a dar gracias al Señor. Oremos, hermanos. Querido Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por esta ocasión que nos permitiste en este hermoso día. Te agradecemos que estás siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometiste. Despierta nuestros espíritus para percibir tu presencia y tu mover. Límpianos con tu sangre y perdona nuestros pecados.
reconstitúyenos y restáuranos con tu Santo Espíritu, porque esa es la palabra, Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza a pesar de la oposición, es con tu Santo Espíritu. Que sea tu Espíritu el que dirija nuestros pasos, el que nos dé la carga, nos dé el entendimiento, la revelación, la disposición para entenderte. Deseamos cooperar contigo en esta hora. Para eso nos creaste, somos tus hijos y tus hijas, Señor. Henos aquí, purifícanos, purifica tu casa para que tú la llenes de tu gloria. En nombre del Señor Jesús. Amén.